Bienvenidos a Es Real Podcast. Yo soy Caro Villegas. Y yo, Marce Cabrales. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, bienvenidísimos a un nuevo episodio con Marce y Caro. Hoy estamos las dos, Marce. Solitarias, como el llanero. Como el llanero, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, yo creo que es un tema que hoy por hoy ha cogido mucho auge. Se ha visto que todo el mundo habla de lo mismo, se han hecho unas investigaciones alrededor de cuál es ese impacto de las emociones y cómo la inteligencia emocional, que es una de las inteligencias que tiene el ser humano, valga la redundancia, ha cogido como esa fuerza de decir no solamente el coeficiente intelectual y la inteligencia, que en nuestra época por eso era que nos clasificaban inteligente de un lado y medio que le falta un tornillo por el otro. Hoy por hoy empieza a jugar un valor o tiene un valor muy muy importante esas habilidades blandas. Entonces yo creo que ese es el tema de hoy. Sí, yo creo que un poco, casi que lo dijiste todo, pero yo creo que es esa ruptura con la concepción de que si el niño sabe matemáticas es inteligente y si no sabe matemáticas no es inteligente, o física o biología, o sea, era como unas cosas que si tú eras bueno para eso, entonces bien, si no, ahí más o menos iba a pasar. Y lo que tú dices hoy, se habla mucho más de habilidades blandas y yo creo y estoy convencida por lo que he tenido experiencia tanto en el sector público como privado, que lo que determina el éxito al final del día es más la habilidad blanda que el conocimiento o la habilidad dura, digamos, de hacer las matemáticas precisas o lo que sea, porque eso se consigue, ¿sabes? Hay gente que es muy buena para eso, pero los cargos directivos, los cargos de liderazgo, la posibilidad de hacer los sueños realidad, de trabajar en lo que uno quiere, de dirigir equipos, está más ligada con esas habilidades blandas. Es que yo creo que bueno, partamos de que el ser humano tiene dos inteligencias. Una que es esa inteligencia emocional relacionada con la actitud, con la empatía, con las emociones de nosotros mismos y de los demás. Y otra parte que es más relacionado con lo cognitivo, con el coeficiente intelectual, que es como esa inteligencia que se encarga de analizar, de razonar, de planear, de organizar información, de esas funciones ejecutivas. Yo creo, y en los jardines infantiles Bumble y valga la cuña, creemos en ese equilibrio y en esa integración de esas dos inteligencias. Y si hablamos de los niños, para que se dé un desarrollo integral satisfactorio, tiene que haber un desarrollo de lado y lado. Claro, incluso ahí le puede meter uno muchas más, según Howard Gardner, que habla pues de la kinestésica, de la gente que es buena, no sé, Messi, que tiene una inteligencia para los deportes, para toda la parte de su cuerpo y su relación con su cuerpo y con el entorno, toda la parte también musical, bueno, tantas habilidades múltiples que tienen los seres humanos. Pero hoy vamos a hablar aquí de cómo darle herramientas a nuestros hijos para fortalecer la inteligencia emocional. Y que pase lo que pase y sean lo que quieran ser, si quieren ser cantantes, futbolistas, médicos, científicos, investigadores, lo que quieran, no les falte esas habilidades blandas para que puedan ser felices y exitosos en lo que hagan. Daniel Goleman es como hoy el papá, digámoslo así como diría Peter Majarrena, muy costeña yo, el papá de la inteligencia emocional y la define como esa aptitud maestra, aptitud con P, no con C así que nos sobra a nosotros, sino con P, como esa aptitud maestra y esa capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer, comprender y gestionar esas emociones. Pero para eso necesitamos saber qué es la emoción. O sea, emoción viene como del verbo emovere, que es movimiento, que es energía, es como ese impulso para la acción. Entonces casi que para nosotros poder tomar decisiones, desenvolvernos en X o Y ámbito o en X o Y relación, pues estamos sí o sí impregnados, nos corre por las venas las emociones, buenas o malas, porque no tienen hoy por hoy una distinción ni positivas ni negativas, todas cumplen una función específica. O sea que quitaríamos ese buenas o malas del panorama. Emociones. Sí, yo lo diría como que en el cuerpo, si uno analiza lo que eso causa a nivel corporal, estamos hablando
hablando de que unas se sienten agradables y otras desagradables. Unas nos dan bienestar y las otras son como ese bombillo que nos prenden esa alerta de que tenemos que actuar ante algo, sea rechazando o que lo sentimos como una amenaza, y sí o sí tenemos que tomar una decisión y movernos de ahí. Barájamela más despacio con las 3 que dijiste. Entonces, reconocer, comprender y gestionar, que yo creo que es la reina de la fiesta, porque después de que conocemos y sabemos qué es, pues cómo se come finalmente, qué es lo que tenemos que llevar al plano infantil para darle esas herramientas a nuestros hijos para que logren gestionar esas emociones. O sea, ese es nuestro trabajo finalmente como adultos. Pero para eso primero tenemos que presentárselas. Pedagógicamente hablamos que hay que reconocer la emoción. Es decir, a veces se asocia con colores, a veces se asocian con la última película de cartelera de cine Intensamente, la ansiedad de nuestra mejor amiga, cha, 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 abracémosla. Hay muchas maneras de darle a conocer a los niños las emociones por medio de películas, de cuentos, de peluches, de colores. Lo importante es que ellos sepan que hay una variedad, un abanico de emociones que Goleman habla de unas principales, que son las que conocemos nosotros frecuentemente: la rabia, la tristeza, la calma, la alegría. A veces hablan de asco, de sorpresa, pero básicamente rabia, miedo, esas son como las más. Y de ahí se desprende pues un abanico de posibilidades, por supuesto, cuando hablamos de frustración, cuando hablamos de tolerancia, cuando hablamos de envidia, exactamente. Ya vienen como a otras escalas, pero a los niños se les presentan las básicas. Que incluso ahí hay una cosa que yo no he podido entender muy bien, porque dicen que esas ya no son emociones básicas, sino como sentimientos, y que la diferencia es que el sentimiento ya tiene como un camino que ha pasado por el pensamiento. O sea, no es eso que nace y que simplemente sientes, sino cuando tienes envidia ya has tenido como un proceso de pensamiento para moldear la emoción. Entonces, pues eso me parece como que me gustaría profundizarlo, pero para hablarles a ustedes de las emociones básicas y la experiencia que hemos tenido, yo creo que como mamás y como pues cofundadoras de jardines infantiles, yo creo que a los niños les ha calado mucho el tema del monstruo de los colores, ¿sabes? O sea, mi hijo identifica mucho las emociones con los colores. Es que es muy fácil esa asociación de decir, incluso a veces no dicen estoy triste, ni tengo rabia, sino estoy rojo, o estoy amarillo, o estoy azul, porque es la manera, o sea, es aterrizar la información a un lenguaje cotidiano para ellos, como son los colores, y por supuesto toda la parte facial, que pues ya viene con unas expresiones, que es el libro de Ana Llenas, si no estoy mal, El monstruo de los colores. Entonces pues cada emoción tiene una representación a nivel de color y una descripción a nivel de reacción fisiológica, que es lo que se da en el cuerpo. Es decir, cuando tenemos rabia se nos acelera el corazón, algunos sudamos, algunos nos da un vacío en el estómago, se acelera el ritmo cardíaco. La tristeza puede presentarse como estoy como desanimado, como afligido, como que me duele aquí, como que a veces no sabemos en dónde qué están. Es lo que tenemos. Es como más del corazón. La calma, como ese estado de relajación absoluta que nos da bienestar, las olas del mar, así como todo tranqui, y pues la alegría, que finalmente no hablamos de ella porque pues ya sabemos cuando una persona está alegre, pues simplemente se sonríe y pues está con buena actitud positiva y es tal. la más fácil porque es la que le gusta a todo el mundo. Es la más fácil. El meollo del asunto está en las que nos detonan, que es básicamente rabia y tristeza. Porque yo creo que esta generación empieza a entender y a validar ese tipo de emociones, pero eso no nos pasaba antes. Y me pasa mucho, a veces con mi suegra, por ejemplo, vamos en el carro y le digo a Bruno como... ¿te asustó tal cosa o te dio miedo tal cosa? No, ¿Quién dijo miedo? No, qué miedo, porque miedo, no, eso lo que hicimos fue, y yo, soy como, hijo, si te dio miedo, no pasa nada, está bien, a todos a veces nos da un poco de miedo, pero es como ese... Miedo es que, no, tristeza no, eso por aquí no existe, aquí todos vivimos felices todo el día. Es que yo creo que venimos con esa crianza, no nos digamos mentiras, no solo le pasa a los abuelos de nuestros hijos, o sea, a nuestros papás, sino a nosotros mismos.
bueno, nosotros que ya llevamos un trabajo personal bien adelantado, pues obviamente yo sí sé reconocer hoy estoy como baja nota, como que esto me va a detonar y me va a dar rabia, pero siempre nos dijeron no llores, tú eres fuerte, tú eres valiente, entonces pues no sabe uno cómo se come eso, ni cómo se transita, ni cómo se siente, entonces esa es la dificultad mayor. ¿Por qué? Porque ahorita que nuestros hijos entran en las etapas, los que están en primera infancia, de pataletas y berrinches, pues por supuesto eso detona en nosotros el lenguaje interno emocional, porque las emociones son esa brújula interna que nos guía. Si hay fraccionamientos, baches en ese lenguaje emocional, pues ni nosotros los adultos vamos a poder reconocer eso. Entonces, ¿cómo demonios? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos en esa corregulación que ya vamos para allá? Pero ¿cómo lo vamos a hacer si es que ni nosotros mismos como adultos tenemos las herramientas? Entonces ese es el reto hoy, nosotros poder tener esas habilidades de inteligencia emocional que nos permitan prestar esos lóbulos prefrontales del cerebro a nuestros hijos y hacer esa corregulación para que ellos desde pequeños vayan identificando y sabiendo en qué están parados. De acuerdo, entonces yo diría, si quieres como para que vayamos haciendo un corte hasta acá, importantísimo con los niños empezar a hablarle de todas las emociones, presentarles las emociones, porque a veces uno cree que los niños vienen sabidos, que la información del grande está en el cerebrito del niño y no, el niño va conociendo su mundo. Entonces, a través de los cuentos, a través de las historias, ¿cómo crees que se siente ese niño en esa situación? ¿Se siente triste? Es muy importante, Marce, y yo creo que aquí hago mucho énfasis porque lo entendí después de un tiempo. Cuando fui a Conscious Discipline en Orlando, le decían a uno mucho, mira la cara, tus ojitos se ven así, estás haciendo así, seguramente estás triste. Y yo decía, o sea, esto es bien raro, bien raro. O tu carita está así, bravo, no, entiendo que tengas rabia. Yo realmente no entendía mucho, claro. Esto empieza a enseñarle a los niños el lenguaje no verbal y a poder identificar sin palabras en el otro qué es lo que le afecta, en qué momento está de la Claro, y es la base de la empatía, o sea, cuando tú logras sentir si el otro está tranquilo, si eso le angustia o lo que sea, es la base de la empatía. Entonces es importantísimo con los niños trabajar cuáles son las facciones, como decías tú, de las emociones. Entonces, reconocer emociones, ni buenas ni malas, existen todas, hablar lenguaje de emociones y empezar a reconocer en los momentos de calma, no en los momentos de crisis, cuáles son esas facciones de las emociones. Yo creo que aquí también es clave reflexionar un poquito, porque pues aparte de darles a conocer las emociones, es poder nosotros saber cuándo se presentan esas emociones en los niños para utilizar estrategias desde el adulto de poder anticiparnos, de saber, mira, le cuesta de pronto ponerse la chaqueta, el frío siempre es del adulto, nunca del niño, cuando irse del parque, sabemos que el niño va a explotar, se va a detonar. Entonces, si nosotros identificamos esa emoción en nosotros, en el niño, y reconocemos perfectamente el momento en el que se va a dar, pues podemos anticiparnos. Si no reflexionamos y andamos siempre en piloto automático, que suele ser la mayor parte del tiempo, pues vamos a pasar por encima del niño y de sus emociones y no vamos a reconocer la necesidad innata que viene con ellos, que no pueden verbalizar y que lo manifiestan a través de esos desbordes emocionales. ¿Cómo le enseñamos a los niños a comprender sus emociones? Armando un lenguaje alrededor de, o sea, realmente entiendo que estés molesto porque no te querías ir del parque, o porque la abuelita se fue, o porque el amigo no te quiso compartir el juguete, entiendo, o sea, le nombras además la causa de esa emoción y de ese torbellino, le dices, te ves enojado, estás enojado o estás triste, y redireccionas un poquito esa atención, o sea, buscan soluciones de pronto en conjunto, pero esta comprensión de la emoción está muy dada por el temperamento. Y aquí hablamos de intensidad en la respuesta emocional, que puede puntear de diferente manera, en algunos baja y en algunos altas. Puede que a ti ahorita pues nos interrumpan aquí la grabación y tú te pongas energúmena, a lo mejor las dos al mismo tiempo,
como puede que yo te diga, bueno, Caro, Silvi, corta y retomamos. O sea, tú puntúas alto en esa intensidad de lo que te puede dar rabia, yo puedo ser un poquito más relajada o viceversa, y en cada niño funciona diferente. También hay que entender que los niños vienen con ese temperamento desde que nacen, y ese temperamento unos más tranquilos, unos más va fuertes, a formar su personalidad después, pero dicen es de temperamento fuerte. A lo mejor los desbordes son con mayor intensidad. En eso también hay que, digo yo, poner el foco y tener especial atención, porque no puedes pretender que un niño de temperamento fuerte pues nunca le sucedan desbordes emocionales. De acuerdo. Entonces, en ese lenguaje que tú dices, decirle al hijo, mira, entiendo que estás bravo, porque no te querías ir del parque, yo creo que hay 3 cosas muy importantes. Una, le estamos enseñando la emoción y las situaciones que pueden estar ligadas a la emoción. 2, estamos empatizando con el niño, y cuando el cerebro siente que alguien lo comprende o empatiza con él, empieza a bajar la espuma, ¿sabes? O sea, entiendo que estás bravo, entiendo tu molestia. Y 3, yo creo que ahí también lo hago yo, no sé si me equivoco o lo hago bien. Yo muchas veces también pongo el límite, porque hay cosas que pueden pasar, pero hay cosas que no pueden pasar. Entonces, por ejemplo, pues a Bruno últimamente le ha dado por botar patada, puño y cuando está bravo. Entonces le digo, hijo, entiendo que tengas rabia, además se lo digo en un tono firme, entiendo que tengas rabia, pero no me puedes pegar. Sí, hay cosas, decía Slava en una conferencia, que se pueden hacer y que definitivamente no se pueden hacer, como también cruzar la calle suelto que porque el niño quiere, no, lo que arriesgue la seguridad, pues ahí tiene que haber un límite claro que nosotros los adultos debemos ponerlo para que el niño sepa pues también qué esperar de nosotros, y si no se puede hacer y si no está bien, pues simplemente uno actúa. Que el niño va a llorar, por supuesto que va a llorar porque se incomoda, pero a medida, porque esto no es de la noche a la mañana, esto no es soplando y haciendo botella, esto es uno siendo persistente y consistente con lo que dice y con lo que hace. Ellos van a ir entendiendo que la calle se cruza agarrado de la mano de mamá, que cuando anochece ya no es hora de estar en el parque porque puede ser peligroso, porque el frío nos puede pegar duro para los que vivimos en clima frío, y ellos van entendiendo que hay límites y que hay normas que se deben seguir, siempre con la base del respeto mutuo, que es la base, digamos, de todas las relaciones. Pero pues no se trata de que el niño haga siempre lo que quiera. Debe tener un marco que yo creo que eso es fundamental, y este es un mensaje directo a las mamás, porque el tema de la crianza respetuosa y de la crianza consciente no significa evitar a toda costa el llanto y la frustración de nuestros hijos, ¿sabes? Entonces, no, yo me voy a quedar aquí 10 horas en el parque hasta que él decida que se quiere ir porque no lo voy a frustrar. O nos ha pasado que a veces sale, vamos a poner el ejemplo puntual, se demora muchísimo en subirlos al coche o subirlos a la silla del carro, y pueden durar 40, 50 minutos tratando de convencer, y no me importa que se pase el tiempo. Entonces pues el niño pues ahí hace lo que quiere, a ver hasta dónde el adulto es capaz de decir. Yo creo que ahí lo importante es fijar los límites, eso sí, elegir las batallas, pero hay momentos en que hay que fijar límites, y cogemos al niño, lo sentamos en la silla del carro y le ponemos su cinturón. Va a llorar. Sí, probablemente va a llorar, pero ya has intentado la estrategia del juego, ya le has dado 5 minutos, ya has negociado, y si ya agotaste esas opciones en, no sé, 10, 15 minutos, pues simplemente se sienta el niño en el carro y arrancamos. Y después, cuando el niño esté tranquilo, porque pues definitivamente en desborde ni nosotros los adultos funcionamos, pues explicamos y podemos recrear la situación para explicarles también la emoción y comprender un poquito de dónde vino y a qué se enfrentó el niño en ese momento y cómo lo pueden hacer diferente la próxima vez. Le oí a Camilo Luna y me encantó, que dice que hay sobre todo dos situaciones en las que no se negocian esos límites, y uno es cuando está en riesgo la seguridad del niño, o sea, es decir, te vas a montar en la ventana, no te montas en la ventana. 2, cuando pues puede herir o transgredir y hacerle daño a alguien más, pegarle a sus papás o a sus amigos. Cuando hay una agresión de por medio. Cuando hay una agresión de por medio. Esas son como las dos más importantes donde los límites no se negocian. En el resto,
también podemos elegir las batallas, porque a veces cuando la mamá dice no, no, no a todo, no te montes ahí, no vengas aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, pues ya el niño también le empieza a entrar por un oído y le empieza a salir por el otro. Esas luchas de poder a veces son innecesarias porque el adulto es el que debe, yo digo, que razonar primero y no dejarse llevar a ese círculo vicioso donde no salimos porque es un tira que jale, el niño dice una cosa y el adulto dice otra, entonces pues nada, el adulto en esa inteligencia que ya tiene formada. Que ya tiene su cerebro casi que desarrollado, dependiendo de la edad en la que estemos, pero digamos que sí, pues es el que tiene que actuar y tener como la última palabra finalmente. Entonces, vámonos a la tercera. A la tercera, que es gestionar las emociones. Yo creo que aquí es donde hablamos de acompañar. Y acompañar, cuando estamos en primera infancia, hablamos de esa corregulación, de presencia plena, de por medio de esas neuronas espejo, poder uno tomar aire y respirar, porque la calma del adulto determina la calma del niño. Entonces, si nosotros estamos desbordados exigiéndoles que se tranquilicen, pues ¿cómo hace el niño si tiene un cerebro en formación, un cerebro en estado de supervivencia o emocional, según sea el caso, cuando el adulto no se regula? Entonces, partamos de la primera base, que es esa corregulación. Para poder ayudar a nuestros hijos a gestionar las emociones, es muy importante que nosotros, en compañía, con presencia plena, con contacto físico, con contacto visual, estemos ahí presentes para acompañarlos a transitar ese desborde emocional. Hay una cosa que yo le digo mucho a mi marido y yo creo que nos pasa a muchos adultos. A mi marido el llanto lo atropella profundamente, o sea, lo desespera. Y yo le digo, si el llanto te desespera, el asunto es tuyo, la responsabilidad es tuya. Tú mira por qué y echa para atrás a ver por qué te desespera el llanto, pero el niño tiene 3 años y va a llorar Es que es su manera de comunicarse. Entonces, a ver, yo entiendo, hay momentos en que estamos cargados o no dormimos bien o lo que sea, pidamos 5 minutos, mira, ¿sabes qué? Encárgate tú un segundo, necesito respirar porque me está ganando, pero no es te callas ya. Pues porque es que el te callas ya ¿a dónde nos lleva realmente? No, tienen que ser espacios libres de gritos, castigos y amenazas, porque si nosotros somos o deberíamos ser el lugar seguro del niño y ellos nos van a encontrar belicosos, alterados, pues gritando, ¿qué seguridad? Pegando en el peor de los escenarios. Entonces, ¿cómo les estamos a ellos diciendo que se resuelven los conflictos? Yo creo que tiene que ser en un lenguaje sí o sí positivo. Y hoy, estas metodologías de crianza, como decías tú, hablan de unas herramientas muy puntuales que también funcionan muy bien al momento de gestionar esas emociones. Y eso no es, la apliqué una vez, la apliqué 2 veces, la apliqué 3 veces, no. Un cerebro, para poder integrar una habilidad, necesita miles de repeticiones, y nosotros pretendemos que esos cerebros en formación la adquieran a la primera y a la segunda. Es que ya se lo dije, es que ya se lo repetí. No, es las veces que sea necesario para que el niño pues interiorice la información y pueda adquirir la habilidad que finalmente es lo que se busca. Entonces aquí podemos hablar de dar 2 opciones, puede ser una de las herramientas, lo quieres blanco o morado, azul o morado, tú escoges, finalmente es la decisión de uno, pero el niño, al sentir que tiene el poder y el control sobre alguna decisión, a lo mejor baje un poquito. Así es. Otra cosa puede ser la respiración sí que funciona, pero no decir respira. A ver, cuando tú te pones furiosa que yo te diga respira, Carolina, respira. Se muere uno de la ira. No inviten a sus hijos a respirar en medio de la pataleta. Es respirar, uno empezar a respirar. O cuando le dice uno al marido, cálmate de acá. O sea, es peor, ya lo vieron en el adulto. Entonces, tratar que en el niño pues sea simplemente actuar, empezar uno a respirar, tomamos aire, inhalamos, exhalamos las veces que sea necesario, a ver si logramos regular. Otra de Conscious Discipline que funciona es tener espacios, si estamos en casa o en el jardín lo aplicamos, que llamamos lugar seguro, donde hay diferentes herramientas, donde está identificar la emoción, donde podemos tener
tomar algunas decisiones sobre objetos, de pronto botellita de la calma, esas bolitas que se espichan, de pronto una cremita, un masajito. O una bolita de esas que uno puede rebotar, que también el ritmo, acuérdense que el ritmo regula las emociones en los niños. Un espacio en la habitación o en el salón de clase donde tengamos almohadones, donde tengamos las emociones, donde podamos ayudarlos a transitar paso a paso, tiene 4 pasos el lugar seguro, también es una herramienta fundamental que inicialmente es corregulada y ya el niño cuando ya aprende a manejarla, tiene un lenguaje más desarrollado, pues puede alcanzar y regular sus estados internos en estos espacios. Quiero decir 2 cosas aquí que me parecen importantes. La primera, porque además está en boca del lenguaje de muchos jardines infantiles y de muchas mamás. No es un tiempo fuera. El tiempo fuera no sirve para nada. Cuando uno lleva un niño de 2 años a un tiempo fuera para que reflexione, pues está perdiendo el tiempo porque su cerebro no tiene la madurez para llevar a cabo esa actividad. Entonces, el tiempo fuera lo único que genera es rechazo, sentimiento de hay algo malo en mí y me están apartando. De resentimiento, de abandono. Rabia, abandono. No tiempo fuera. Este es un espacio amoroso, amable, construido con el niño, ojalá con luces, un espacio donde el niño sienta que puede volver, es decir, ustedes tienen un fin de semana difícil, una semana muy difícil, una situación familiar compleja, ¿y qué quieren de pronto el fin de semana para regularse? Hombre, me voy a una cabaña en el Cisga, no tengo ni idea donde me pueda desconectar, donde pueda leer, donde me pueda tomar un buen vino, cosas que a mí me gusten y que me hagan sentirme bien. Ese es el espacio seguro, también para los niños a la medida de ellos. Eso por un lado. Y por el otro, es muy importante para los papás y bueno, para los educadores ni se diga, conocer sobre neurodesarrollo. A veces oigo profesionales de jardines infantiles diciendo a niños de 15 meses o de 2 años y medio, es que él o ella no saben lo que está mal, es que no tiene empatía por el otro. Pues claro que no saben porque su cerebrito no está todavía formado para que lo sepan. Entonces, nivelemos las expectativas que tenemos de los niños de acuerdo a su proceso de desarrollo. Esta parte de aquí del cerebro que se llama lóbulos prefrontales, que es donde residen las funciones ejecutivas de las que tú hablabas, que es la capacidad de tomar decisiones, de volver a la calma, de autogestionarnos, se demora 28 años para terminar de cablearse internamente en el cerebro. Entonces, vamos paso a paso entendiendo que este es un proceso que se va con calma, con repetición, y no les pidamos a los niños de 2 y 3 años cosas que biológicamente no pueden hacer. No se me puede quedar sobre el tintero el ejemplo. Yo creo que los niños son muy visuales, realmente puedes decirles lo que quieran, pero ellos hacen lo que observan. Hay un dicho por ahí que dice: los niños no pueden hacer lo que no pueden ver. Entonces el ejemplo del adulto es clave. Tú no puedes estar en este proceso de enseñarle inteligencia emocional a tu hijo cuando en el semáforo ya echaste 3 madrazos al que se voló o el que se coló en la fila y el niño te ve desbordarse una y otra vez y tú dices: es chiquito, ni cuenta se está dando, está viendo la pantalla. Por lo menos los míos están con la antena parabólica prendida. Total. Y pendiente de dónde está el error realmente, porque no sé por qué llama tanto la atención, pero entonces uno tiene que buscar un poquito de compostura y con el ejemplo, vuelvo y te digo, por neuronas espejos, pues somos casi que esa figura que va a decirles a ellos cómo está bien o cómo no es correcto actuar. Es que yo creo que al final, Marci, para resumir, es un trabajo en nosotros mismos, un trabajo honesto, tranquilo y amoroso y compasivo también con nosotros mismos, de hacer esos cambios poco a poco que vamos necesitando para ser el ejemplo. No significa que queramos ser papás perfectos ni mamás perfectas que nunca la embarran, porque además es importante que ellos entiendan que uno se equivoca también. Y como hablabas tú la vez pasada del 70-30, que ahora lo explicas, no se trata de ser siempre al 100% el papá perfecto. No, total, nosotras que tenemos este entrenamiento y que realmente estudiamos porque tenemos los jardines infantiles y para nuestra familia, pues todo el tiempo no lo podemos hacer perfecto porque tenemos esas heridas de infancia que no se han terminado de sanar y que siempre nos detonan. Entonces yo digo que yo el 70% del tiempo lo hago bien
y el 30% como cualquier humano lo embarro, que me esfuerzo por estar mucho más consciente y en presencia de la crianza, pero no quiere decir que no cometamos errores. Además, esos errores son la luz en el camino, porque son esas oportunidades que tenemos para hacer las cosas de una manera diferente. Los errores como oportunidades de aprendizaje, dicen en Conscious y en disciplina positiva, también es como siempre buscar que esos errores, pues hacer las cosas diferentes y está, por supuesto, permitido equivocarse, porque a veces queremos niños perfectos y ni siquiera hay adultos perfectos. De acuerdo. Y bueno, voy a ir cerrando con los 3 temas, que es reconocer, comprender y gestionar. No se les olvide, reconocer, comprender y gestionar. Y quiero cerrar con la vez que vimos a Machi Guerrero. A mí Machi Guerrero yo la había visto en redes y me gustaba, pero en persona es sensacional. Y ella hablaba eso que tú decías, lo importante es que el tablero tenga más chulos que cruces, que la mayoría del tiempo lo hagamos bien y conscientes. Y ella empezó su presentación con una frase que a mí me quedó grabada y es: no es paciencia, es conciencia. Entre más conciencia desarrollemos, mejor vamos a estar preparados para caminar y transitar este camino juntos con nuestros hijos. Ayudar a los niños a reconocer, comprender y gestionar las emociones les permite ir en ese camino del adulto, fortaleciendo esas habilidades que Daniel Goleman llama en inteligencia emocional, que son ese autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y finalmente las habilidades sociales, porque somos seres sociales y solos no podemos. Siempre tenemos que estar a cargo y responsable de nuestras emociones, pero también para poder interactuar con los demás, pues conocer y poder darle manejo. Esas habilidades se las dejamos para un siguiente episodio en Es Real, para que entremos también en ellas y cómo podemos ir trabajando. Cuéntanos otra vez antes de cerrar. Autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. No se la pierdan. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Es Real con Marce y Caro. Hasta la próxima. Gracias por oírnos. No se les olvide suscribirse en su plataforma favorita y si les gustó este episodio, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales como @es_real_podcast. Este es un podcast producido por Relatores.